Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Entonces vámonos con la primera, porque ya hay preguntas que han llegado y que sin duda alguna seguirán. Amén. Pastor, ¿los cristianos tienen o deben sujetarse a la administración de la iglesia? Así la Biblia no, o así ellos no encuentren lo que el pastor les... Hay varias cosas que se deben de analizar ahí. Porque, a ver, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene una reglamentación que con anterioridad ha sido analizada por un cuerpo de ministros a través de los cuales se ha llevado a cabo un reglamento interno, el cual se ajusta a lo que Dios enseña. Entonces, cuando los creyentes son llamados por alguna circunstancia, quien les llama casi siempre lo hace basado en la autoridad que le confiere la iglesia a través de su pastor. Entonces, en ese orden de ideas, el creyente sí debe de acatar la autoridad de la iglesia, sujetarse, porque está escrito además, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces, la representación de la iglesia se ve de una manera clara a través de la autoridad delegada en la persona del pastor. Por ese motivo, el creyente sí debe de acatar, sujetarse a las decisiones de la iglesia. Porque la iglesia, en su sabiduría a través del cuerpo ministerial, pues han fijado una postura frente a ciertos comportamientos, los cuales la iglesia, basada en la Biblia, piensa que no pueden ser parte de la vida del cristiano. Pastor, pero ¿no será también de que hay veces hay pastores que aprovechando su investidura ponen leyes y quieren hacer que los cristianos hagan cosas de que no? Bueno, en ese campo también es interesante que el creyente comprenda ese dicho aquel, que el que manda, manda. La autoridad se delega. Quien la ejerce es el responsable ante Dios. Mi deber como cristiano es respetar esa autoridad. Amén. El proceder de Saúl no era el mejor. Es más, David sabía que Saúl había sido desechado por Dios y que el rey era él. Pudo quitarle la vida a Saúl, pero no lo hizo porque respetó la investidura. Entonces aquí es muy importante que entendamos que la autoridad hay que respetarla. Puede ser que proceda muy bien, puede ser que no proceda muy bien, pero hay que respetarla porque al final, pues no hay autoridades si no son establecidas por Dios. Y qué interesante que los cristianos aprendan a respetar las autoridades establecidas en la iglesia por la iglesia misma, que sin duda alguna, más allá de que se equivoquen, pues buscan guiar, orientar, ayudar. En caso tal de que alguien se salga de esa ley, el deber del cristiano, aún así, es respetar. Vendrá el momento en que Dios lo quitará de ahí y hará lo que Dios tiene predeterminado para ese pueblo, esa congregación o ese creyente. Amén. ¿Tenemos más? Aquí envían una pregunta al 6 que dice: hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Que hace un tiempo en otro canal el pastor Carlos respondió una pregunta de ¿por qué se diezma en la iglesia y cuál es el destino de esos recursos?
está muy importante la pregunta. Lo primero, en la iglesia se diezma porque pues es una doctrina que aparece en la Biblia desde el Génesis hasta los Hebreos, carta a los Hebreos. 2, se diezma porque inicia desde el tiempo de Abraham como el padre de la fe y a quien Dios le hizo promesas tales como en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. 3, se diezma porque en el tiempo de Moisés se estableció como ley, en el tiempo de los profetas se llama la atención al pueblo, pues habían olvidado ese deber cristiano. En el tiempo de Jesús, él hace mención del diezmar, colocándolo en el mismo lugar o el mismo valor de hacer justicia y amar misericordia. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de diezmar. Luego Pablo, en la defensa de su apostolado en el capítulo 9, da una muy importante enseñanza con relación a de qué debe de vivir el que anuncia el evangelio. Así es. El escritor a los hebreos, que no se lo está dirigiendo simplemente a una comunidad judía que vive bajo la ley, sino que al contrario, lo está enviando a una comunidad que es de raíces judías, pero de convicciones cristianas. Porque los hebreos, a quienes les es enviada la carta a los hebreos, eran creyentes salvos por gracia. Y allí les hace un recuento acerca de el deber de diezmar que comenzó en Abraham y que el hecho de que se esté viviendo en el último tiempo no es igual a que se haya perdido ese deber cristiano. Ahora bien, los cristianos diezmamos no porque nos obliguen, no porque nos tengan marcados, como se dice, para hacerlo, sino que nosotros diezmamos como una expresión de gratitud, porque el diezmo se da, el diezmo no se paga, el diezmo se da. Y yo debo de darlo no para que Dios me dé, como manejan los teólogos de la prosperidad. Nosotros debemos de dar a Dios porque Él nos dio, así está escrito, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Entonces los cristianos damos diezmos por gratitud. Y los damos a Dios. De pronto alguien dirá, ¿y Dios viene a llevarse sus diezmos? No, los damos para que su obra cumpla su fin en la tierra. Una de las razones por las cuales estamos aquí es porque los cristianos diezman. Porque si los cristianos no diezmaran, nosotros no pudiésemos tener este estudio. Así es. ¿Cierto? No pudiésemos tener esta banda ancha de internet. No hubiese fluido eléctrico acá. Porque los recursos que los cristianos dan, de eso es de donde se presupuesta para el desarrollo de la iglesia. Ahora, puede ser que a alguien se le ocurra decir, bueno, ¿y qué hacen con los diezmos que yo doy? Pues yo no tengo ningún problema. El diezmo que usted da, vamos a colocar un ejemplo, el ingeniero José vino el domingo y depositó, yo qué sé, 200,000 pesos de diezmos. Dios lo bendijo y se ganó 2 millones de pesos, porque el diezmo es la 10ª parte. Si el ingeniero José se ganó 2 millones, pues él da 200,000 pesos de diezmos. Esos 200,000 pesos, él no se los da al pastor, los lleva al alfolí. El alfolí es un lugar destinado exclusivamente para que los cristianos lleven sus diezmos. En la iglesia hay una junta administrativa que llamamos diáconos. Entre ellos hay uno que es el tesorero. Un día determinado, el tesorero viene y extrae los diezmos que dio José, que dio Ezequiel, que dio Pepita, Lolita, Juan y todos aquellos. Sí, supongamos que se reunió 1 millón de pesos de diezmos, o 50 millones, o 200,000.
Porque en el asunto del diezmar es muy importante que las personas comprendan que esto no existe un tope fijo en ingresos generales, porque muchos diezman hoy y no diezman mañana porque no tuvieron ingresos en el día de mañana. Entonces el tesorero extrae ese recurso con la persona que le acompaña y hace una liquidación. Lo primero que el tesorero hace es sacar el 21%. Ese 21% es enviado a la Tesorería Nacional, es decir, donde llegan los diezmos de todo el país. En ese 21% está incluido el diezmo de diezmo, el 7% que es de Corpent Unida y el 5% que tiene como fin subsidiar a los pastores que tienen ingresos inferiores a un salario mínimo. Una vez que se ha extraído ese 21%, la iglesia, a través de su tesorero, sabe de que con las ofrendas que tiene la iglesia no se alcanza a sostener el edificio abierto los 30 días del mes. ¿Por qué? Bueno, porque aquí se paga energía, aquí se paga gas, aquí se paga internet, aquí se paga agua. Entonces, aquí se paga vigilante y aseador, aquí también se tiene pastor asistente y otros gastos más. Entonces, lo que hace el tesorero es, del excedente que ha quedado, se saca el 25% y se lleva al fondo local, buscando con ello poder suplir los costos de la administración de la iglesia local. Entonces, así a grandes rasgos, si usted suma el 21% más el 25%, ¿eso da cuánto? 46. Si entró 1,000,000 de pesos, entonces, al sacarse el 46, ¿cuánto quedaría? El 54. Ese 54% que vendrían a ser de 1,000,000 de pesos, 540,000, es lo que le van a dar al pastor para que él pueda estar atendiendo la iglesia los 24 de los 7 días de la semana, de los 30 días del mes, y para que él pueda pagar sus transportes, suplir sus necesidades de su hogar, dar ofrendas, dar votos y además subsidiar de alguna manera el ingreso del pastor asistente, en el caso del Boyacá Real, que es el equivalente al 50% de lo que al pastor le dan. Entonces, es bueno que ustedes comprendan qué se hace. Ahora, ¿qué representa eso en la vida del cristiano? Lo primero, estoy cumpliendo con lo que Dios manda. Indefectiblemente diezmarás para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días de tu vida. Estoy haciendo lo que nos dejaron como legado Abraham y Jacob. Abraham dio de todo y Jacob dijo: de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Estoy cumpliendo con la enseñanza profética, la cual dice: trae todos los diezmos al alfolí y probadme en esto, dice Jehová, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Estoy cumpliendo con la demanda de Jesús cuando dice que el deber de diezmar es igualmente de importante a hacer justicia y a hacer misericordia. Estoy cumpliendo con la enseñanza apostólica que dice que el Señor ordenó que así todos los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es bueno que usted lo comprenda. Ahora, beneficios.
Número 1, aparte de que obedezco, Dios me ha hecho promesas. Contribución. Logro que con mi aporte pueda apoyar la difusión del Evangelio en el mundo. Puedo contribuir con el sostenimiento de la obra en Colombia, porque hay más de 1,000 pastores en el país que no tienen un ingreso equivalente al salario mínimo. Y con ese aporte que usted hace, se ayuda para que aquellos puedan tener el mínimo. Y de esa manera haya alguien que presente a Jesucristo en cualquier vereda, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo. Igualmente estoy contribuyendo con el sostenimiento de la planta administrativa de la iglesia, que son 35 distritos, y por cada distrito hay 2 empleados, más la planta principal, que tengo entendido que está cerca de 100 personas. Y que en cada una de las plantas distritales, pues se requiere de servicios públicos. Entonces, mire todo lo que yo estoy haciendo, pero algo más importante, estoy contribuyendo para que el Evangelio en mi sector, en mi pueblo, en mi localidad, sea difundido, y para que haya un pastor que pueda atender a todas las necesidades que tiene la comunidad en el campo de la consejería pastoral, de la terapia de pareja, de la orientación familiar, del manejo administrativo de la iglesia local. Entonces recuerde, yo diezmo primero porque Dios me lo enseña, diezmo por gratitud, diezmo con el ánimo de contribuir con la obra de Dios, y como resultado tengo la bendición de Dios. Amén. Seguimos, pastor. Sí, claro. Hay una hermana que tiene una inquietud y dice: soy bautizada hace más de 2 años, pero estoy tan inquieta que, no tengo paz porque he venido teniendo sueños eróticos. ¿Qué será eso, pastor? ¿Qué puedo hacer? En ese campo, pues, a ver, ese problema que la hermana plantea, hay varias maneras de abordarlo. Una cosa es la predisposición de la mente en razón a lo que veo, leo, practico, ¿cierto? Eso es una cosa. Otra también puede ser el simple manejo normal de la naturaleza humana. Y lo voy a plantear, lo voy a abordar desde esos 2 puntos. Aquí también tenemos un hermano que es médico y él también nos puede ayudar porque puede haber una explicación desde el punto de vista de la ciencia. Pero déjeme abordarlo desde la visión que tengo al respecto. Nosotros tenemos que entender que somos seres inteligentes, que tenemos un cerebro que graba, que dependiendo de lo que alimentemos, pues entonces eso también va a traer como resultado, de alguna manera, lo que soñamos. Hay gente que tienen enormes conflictos en el día y en la noche no los dejan dormir las pesadillas pensando que están en ese momento de violencia. Igualmente puede darse cuando una persona se dedica a mirar pornografía, por ejemplo. Exacto, de lo que se alimenta en el día. Exactamente, eso puede repercutirle en el sueño de la noche. O también puede darse algo que yo lo simplifico de una manera, ¿cómo decir? Que la persona lo puede entender. El ser humano es un vaso, y si usted comienza a echarle a ese vaso agua, más agua, llega el momento en que ese vaso, quiera o no quiera, se va a derramar. Eso igualmente puede suceder en las personas que son solas, que no tienen ese estímulo de la otra parte como para vaciar aquello que es natural en la vida de él. Y puede darse
que también eso se esté dando en esta persona que está haciendo la pregunta. Lo que yo pienso aquí, que es algo ya muy subjetivo, muy personal, pero que de alguna manera tiene base bíblica, es que haga lo que Dios manda. Ocúpese en las cosas importantes, llene su mente de cosas que contribuyan con la edificación espiritual, con el bienestar de quienes le rodean, con el crecimiento en el conocimiento de Dios. Qué bueno que en vez de estar, por ejemplo, leyendo pornografía, viendo pornografía, más bien se dedique a leer libros que contribuyan con su formación, o que saque ese tiempo para ir a visitar un enfermo, a ayudar a alguien que está en un momento difícil, que mantenga su mente ocupada. Me llama mucho la atención lo que Pablo dice, que el cristiano debe de ocuparse en cosas que contribuyan con su bienestar. Amén. Y no solamente con su bienestar, sino con el bienestar de quienes le rodean. Ese es mi punto de vista. Ahora, que si es pecado, ya eso es otra cosa. Dependiendo de la razón por la cual tiene sus problemas o sueños eróticos, pues igualmente así será su afectación en su conciencia. Pienso que debe de haber alguna explicación desde el campo de la ciencia, y para eso tengo un médico aquí. Cuéntenos, mi doctor y pastor. Creo que usted ha hecho un abordaje adecuado de lo que se consideran las causas de los sueños. Yo podría decir eso, que los sentidos son pues la puerta de entrada de mucho de lo que uno posteriormente, a la hora de dormir, expresa, dicen los psicólogos, como deseos y anhelos. Es más, uno de los abordajes de esa idea de los sueños es que uno en ellos como que permite que se despliegue esos anhelos y deseos que están un poco reprimidos. Entonces, factiblemente la primera pregunta sería: ¿por qué en los sueños termino soñando justo con eso y no con otras cosas? Entonces, sí, eso es lo que está claro, lo que se ha dicho. No existe una explicación que se considere ya una teoría establecida acerca de por qué soñamos, porque aún los ciegos sueñan. Claro. Entonces, ese es una de los interrogantes. ¿No será que también en el caso de los sueños se produce por lo que oyen? Exacto. Entonces, nuestros sentidos son la puerta de entrada de aquello que se convierte en el sustrato de lo que soñamos y que termina siendo la respuesta a aquellos anhelos o deseos que no hemos logrado desarrollar, o como dijeran los psicólogos, están reprimidos. Muy importante ese aporte que nuestro pastor hace. Tenemos otra pregunta por ahí. Sí, aquí hay dos. Una que me parece interesante, dice, la verdad pues voy a intentar leerla tal cual como la escriben. Si la hija de Jefté no fue sacrificada, sino que fue ofrendada a su virginidad, ¿qué hubiera pasado si el que sale a recibir a Jefté hubiera sido un varón ya casado y con hijos? ¿Qué sacrificio u holocausto se hubiera presentado por él? Bueno, ya eso es poner a volar la imaginación. Sí. Es algo así como, ¿qué hubiera pasado si yo no me hubiera levantado? Sí. No, yo pienso que lo que está escrito, está escrito. Y voy a aprovechar para contar una anécdota. El hermano Zúñiga decía: yo creo tanto en la palabra de Dios, que la Biblia dice que la ballena se tragó a Jonás, y yo lo creí. Y si la Biblia dijera que Jonás se tragó la ballena, también lo creería. Entonces, aquí no vamos a pensar en lo que no está escrito, vamos a pensar en lo que está escrito y cómo está escrito. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Bueno, que Jefté ofreció a su hija en reemplazo de su muerte, que era lo normal, hacer de que se fuera y llorara su virginidad con las doncellas de su pueblo por un determinado tiempo, y luego conservarla virgen hasta que llegase la muerte, porque no olviden que en esa cultura, y usted lo va a encontrar ratificado en la primera carta a los Corintios capítulo 7, en esas culturas el padre de familia define si da la hija o no la da. Entonces, ellos tenían la potestad dentro de su cultura permitir que ella pudiera ceder a un varón
o privarla de ese derecho natural que se manejaba como parte de esa cultura. Entonces lo que te ha hecho es simple: no permitir que su hija llegue a consumar un matrimonio, llegue a casarse. Eso es lo que él hace. Amén. Pastor, ¿un pastor se puede casar con una mujer divorciada y seguir ejerciendo el ministerio? Depende, porque... Depende de qué. Exactamente. Depende de la divorciada. Resulta que la iglesia tiene un tribunal eclesiástico que está en cada distrito y que hay un tribunal en segunda instancia que lo lideran un miembro del Honorable Consistorio y personas que fueron miembros del Honorable Consistorio. Entonces, cuando un creyente o una creyente termina su relación con su pareja por X o y se divorcia, ella antes de divorciarse debió de acudir al tribunal eclesiástico. El tribunal eclesiástico emite un concepto favorable o desfavorable. Vamos a suponer de que el tribunal eclesiástico del distrito de donde es la persona falló de manera favorable. Entonces, pues como ha fallado o ha admitido su concepto de manera favorable, lo más seguro es que ella podrá casarse inclusive con un pastor y no va a tener ningún problema, porque como tiene el visto bueno del tribunal eclesiástico, eso le hace que ella no pierda ninguno de sus derechos eclesiales. Pero en el supuesto de que el concepto haya sido desfavorable, esa creyente no se podrá casar, ni en la iglesia le podrán hacer ceremonia. Si el pastor llegara a fijarse en una mujer divorciada que tuvo un fallo, un concepto desfavorable del tribunal eclesiástico, el pastor estaría en serios problemas, porque desde el punto de vista institucional se considera que esa persona que ha recibido ese concepto desfavorable, si se llegase a casar, estaría en adulterio. Eso es lo que la iglesia prevé. Y es tan delicado que si un pastor llegara a hacer una ceremonia a una persona a quien se le ha emitido el concepto desfavorable, el pastor puede ser suspendido y puede ser inclusive destituido. Y si eso va ya con el que ejerce la ceremonia o el que hace la ceremonia, ¿qué se puede esperar del pastor que pone su mirada en una mujer divorciada sin tener el visto bueno del tribunal eclesiástico? Lo más seguro es que no podrá ser pastor. Pero bueno, en este caso porque es pastor, pero si un hermano de la iglesia o una hermana se divorcian y no quieren hacer, o se separan y no quieren hacer trámites en el tribunal eclesiástico, ¿qué pasa? Bueno, que ellos podrán asistir a la iglesia como creyentes mientras estén solos y podrán servir al Señor mientras estén solos. Pero una vez que decidan casarse por lo civil, es bueno que comprendan que pierden todos sus derechos eclesiásticos, que ningún pastor podrá casarlos y en consecuencia no podrán ejercer ningún cargo de carácter administrativo. Pero si dentro de la iglesia local. Solos, no hay problema. Si ellos siguen solos, no hay problema. Listo. Y si la mujer, pongámoslo, quitemos el rótulo de que sea pastor, ¿no? Uh-huh. Y pensemos que alguien llega a la iglesia divorciado. Sí. Y se casa con alguien de la congregación, y en ese caso, pues previamente esa persona no pasó por el trámite administrativo del tribunal eclesiástico y no se definió esa favorabilidad o desfavorabilidad para rehacer su vida matrimonial. Ahí entonces no entra en juego este ámbito. No, ya ese es un caso diferente. Uh-huh. Don Pepito, en su vida de inconverso, se casó y no pudo convivir con su mujer. Decisión final, se divorcia.
siendo inconverso. Luego viene a la iglesia porque Dios trata con él y comprende el evangelio. La iglesia da por sentado que a causa del nuevo nacimiento su pasado ya no existe y él podrá casarse dentro de la iglesia sin tener la afectación del tribunal eclesiástico, y quien se case con él podrá casarse sin tener la afectación del tribunal eclesiástico, y él inclusive podrá llegar a ser pastor. A mí me hacían una pregunta. ¿No le parece muy importante eso? Muchísimo. O sea, a mí me parece que la iglesia aquí ha dado un paso de una sabiduría muy grande, porque está colocando por encima de todo esa parte tan importante del cristianismo que es la justificación por la fe, donde se da claridad que cuando las personas llegan a Jesús, automáticamente el viejo hombre muere y es sepultado y se nace para una nueva vida. ¿Iba a decir algo más, pastor? Sí, que me preguntaron a mí en ese mismo tema que si alguien se divorciaba y se volvía a casar, la bendición de Dios estaba sobre ese nuevo matrimonio. Explícamelo mejor. ¿De la pareja que viene de allá o de una pareja? Una pareja en cualquier contexto, considerando pues que la Biblia plantea pues que es hasta que la muerte los separe. Entonces pues ocurre esa separación, se da todo el proceso administrativo y civil del divorcio. Hay dos razones por las cuales se da la separación. Una, que es la muerte, que es la que cada pareja debe de pensar. Sí. Y dos, cuando uno de los dos viola el pacto. Entonces, cuando un juez emite el fallo diciendo que la persona queda libre, no es el juez el que lo separó. Cuando el tribunal eclesiástico emite el concepto diciendo favorable o desfavorable, no es él como tal, sino el transgresor que provocó esa ley y que se cumple en él. Y en un sentido figurado es como si muriera y provocara ese fin. Muere con una salvedad. Y es que en este caso tiene que ver con un factor determinante en la fe del cristiano, que está relacionada con una condición que Jesús estableció: perdón. Entonces, si coloquemos un ejemplo, a ver aquí, Anastasio se casó con una cristiana, él también era cristiano. En el camino, ella o él, para que no vayan a decir que somos machistas, digamos que él fue el que falló. ¿Listo? Que él fue el que falló. Y sucede que Enriqueta, que es la esposa de Anastasio, pues dice: yo soy cristiana, pero yo no soy capaz de vivir con un hombre que me ha sido infiel. Y ella toma la decisión de no vivir con él. Ella puede reclamar ante el tribunal eclesiástico, y reunidas las pruebas, lo más seguro es que habrá un concepto favorable para ella y desfavorable para él. Ahora, ¿qué pasa si ella se casa? No va a tener ninguna afectación porque ninguno de sus derechos va a perder, pues ella es la persona que se considera inocente en ese campo. Entonces ella podrá volverse a enamorar, en la iglesia le podrán hacer ceremonia y podrá desarrollar todas las actividades que le confiere la reglamentación de la iglesia para el servicio dentro de su comunidad. Con respecto a la bendición de Dios, la tendrá también porque el concepto que emite el tribunal eclesiástico, debidamente establecido por la autoridad superior, hace de que se dé cumplimiento a lo que el Evangelio dice en el sentido de la autoridad delegada por Dios. Todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, en ese orden de ideas, ese nuevo hogar tendrán la bendición de Dios y no van a tener ningún problema, porque es bueno que entendamos lo que Jesús dijo acerca de
lo que es la disciplina dentro de la iglesia, según San Mateo capítulo 18. Ustedes encuentran el debido proceso y en la conclusión final dice, porque si 2 o 3 se pusieren de acuerdo, será hecho también arriba. Entonces el tribunal se pone de acuerdo para tomar una decisión aquí y Dios la avala, porque después del proceso debido, según San Mateo 18, Dios avala para que el tribunal eclesiástico emite el concepto favorable o desfavorable. ¿Qué pasa con la pareja que se casan siendo cristianos, pero que no tuvieron el visto o el fallo favorable del tribunal eclesiástico? ¿Tendrán derecho a la bendición de Dios? ¿Dios los bendecirá? Ese es un asunto que no le compete a nadie hacer juicios desde ninguna orilla, porque al final es interesante que se comprenda que la relación íntima del individuo con Dios es solamente entre Dios y él y Dios. Puede ser que yo desde el punto de vista humano o religioso censure, condene, pero a lo mejor salga Jesús y diga, muchas rameras y publicanos van a ir delante de vosotros al reino de Dios. Entonces aquí la orientación, se me ocurre a mí, es que los que están casados luchen por su matrimonio hasta que terminen su carrera. Hasta que no aguanten más. No, hasta que terminen. Porque la finalidad del matrimonio es hasta que la muerte los separe. 2, que en caso de presentarse una dificultad que los lleve a una ruptura del matrimonio, pues busquen el concepto que emite el tribunal eclesiástico y la parte que se conoce como inocente pueda llevar su vida normal, y la otra parte que es declarada como culpable de la ruptura no se desmotive en la fe, sino que siga a Dios en la iglesia. Y a los cristianos que estamos viendo a esa persona que fue descalificada, pero que dice, venga, yo estoy todavía joven y no quiero seguir solo, y llegase a casar, no lo juzguen, porque también existe una propuesta muy interesante donde el que se conoce como culpable en la ruptura del matrimonio, si sigue en la iglesia perseverando en Dios, después creo que de 7 años de comprobada fidelidad, la iglesia le levanta esa disciplina y podrá volverse a casar. Eso es lo que yo tengo entendido desde lo que yo viví como miembro del tribunal eclesiástico. Entonces aquí lo que le compete a los cristianos es más bien orar y darle la mano al que por alguna circunstancia fracasa y dejar de juzgar, porque al final el único que tiene poder de juzgar y condenar es Dios. Seguimos. Pastor, cuando uno recibe el Espíritu Santo, ¿es consciente de lo que uno dice, de las palabras que uno habla? Hay 2 maneras de verlo. Una, desde el punto de vista bíblico, porque en la Biblia hay los 2 conceptos. El que habla en lenguas habla misterios y se edifica a sí mismo. ¿En qué consiste esa edificación? Que él sabe que tiene a Dios en su vida y eso le activa su fe y lo motiva a seguir el camino. Pero él sí tiene que ser consciente si es del Espíritu Santo o no. ¿Cómo es que dice Pablo en el capítulo 14 de la primera de los Corintios? Oraré en el Espíritu, pero también debo de hacerlo con el entendimiento. Entonces yo sí tengo que saber si lo que está pasando en mi vida es del Espíritu Santo o es simplemente mi expresión emocional. Exacto. Porque ambos casos se pueden dar. Pablo en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios dice que hay lenguas humanas y lenguas angelicales. Y entiéndase en varios aspectos.
Una es la que yo aprendo en la academia, otra es la que me da el Espíritu Santo. Pero otra es la que yo puedo fingir, que también es humana. Y es ahí donde se presenta la discusión tan interesante en el último tiempo con relación a las lenguas. Porque no todo el que habla en lenguas tiene el Espíritu Santo. Hay inclusive lugares donde les enseñan a los llamados cristianos a hablar en lenguas para mitigar de alguna manera la afectación de la conciencia en relación a la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces aquí lo que el cristiano tiene que ser es muy íntegro. No ir más allá de lo que Dios dice, ni exteriorizar lo que realmente no está ocurriendo en su vida. Pastor, pero es que la misma Biblia claramente nos dice si una persona llena del Espíritu Santo, por los frutos se conoce. Es que eso yo siempre lo he dicho. La mejor manera de saber si un creyente tiene el Espíritu Santo es por los frutos. Por los frutos. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Uno encuentra cualquier cantidad de personas que dicen, pero fulano que habla en lenguas y vive, hace, actúa. Bueno, eso le está diciendo a usted que ese creyente tiene unos frutos que no son coherentes con lo que dice que él es. Y Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Pastor, es que yo le pregunté a una hermana que hablaba mucho en lenguas en la iglesia y nosotros fuimos allá a resolver un problema muy difícil y yo le pregunté a ella, ¿y usted hablaba tanto en lenguas? Y dijo, ay, pues me hacía. Uf. Así dijo, pues me hacía. Ahí tiene. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esos aspectos. Claro. Vea, yo estudié filosofía de la religión y hay una materia que se llama fenómenos religiosos. En ese campo de fenómenos religiosos están todas esas expresiones que no son normales. Y es muy delicado, porque en razón a esas diversas posibilidades que se dan, la falta de madurez del cristiano, inclusive del pastor, lo pueden llevar a cometer errores, a confundir las cosas. Es ahí el por qué el escritor consagrado dice que Dios ha adoptado al creyente el don de discernir espíritus. No sé si usted recordará, hermana Mercedes, aquella vez que nos han llamado a las 3 de la mañana porque hay una creyente que se está subiendo por la pared como una araña, ¿no? Sí, sí. Y se lo adjudican al Espíritu Santo. Encontramos otro fenómeno donde hay una persona que está incontrolable. Nadie la controla. Pero cuando nosotros vamos allá, simplemente le decimos a la persona, venga, hágame el favor y se levanta, que usted lo que está es manipulando, usted lo que está es pretendiendo hacer un show aquí, y hágame el favor y respete. Sí. La persona se levantó, se peinó, se fue todo. Pero cuando los pastores o los creyentes no tienen la capacidad de establecer las diferencias, pueden ser afectados por esos fenómenos religiosos a tal estado que hubo un caso en una comunidad donde el padre de familia mató a su propio hijo a garrote pensando que era un demonio. Sí, pues. Entonces, por eso es muy importante que la gente entienda que no todo lo que se da es una influencia demoníaca, pero no todo lo que los presuntos cristianos dicen que tienen de Dios es de Dios. Entonces, aquí hay que tener el don de discernir, de probar los espíritus si son de Dios o no, porque puede darse que alguien de buena fe resulte siendo engañado y en consecuencia afecte a muchos. Entonces hay que poner mucho cuidado. Hermano Carlos, preguntan desde el Reino Unido. Tengo una sobrina que es apartada y ella anhela volver y ser aceptada, es el término que utiliza acá, aceptada nuevamente por el Señor. Ella afirma que siente la presencia de Dios, pero que no ve en su vida un cambio y que se siente alejada a causa de la vestimenta y que el Señor la rechaza por el hecho de no usar falda. ¿Qué puede responder usted ante eso? ¿Que ella se castiga mucho
acerca de su vestimenta o que lo que ella piensa acerca de que el Señor la rechaza es verdad? Creo que si nuestra conciencia no nos acusa, mayor que nuestra conciencia es Dios. Entonces, ¿qué le diría yo a esta persona? Si ella dentro de sí siente que Dios la ha aceptado, pero ella le da rienda suelta a un fenómeno que se llama complejo de culpa, pues sin duda alguna, en ambos sentidos hay razón. Jesús dice, el que a mí viene, Yo no le echo fuera. o sea, si ella llega al Señor, Él no la va a rechazar. Pero si la conciencia de ella le dice que es inaceptable ante Dios por su forma de vida, pues aunque Dios quiere aceptarla, ella misma se autorrechaza. Creo que aquí es muy importante hacer alusión a algunos complejos que sufren los cristianos y que no deben de sufrir. Uno es el complejo de superioridad que le hace pensar que es más que todos. Y el otro es el complejo de inferioridad que le hace pensar que no es digno de nada. Y el otro es el complejo de culpa que aunque Dios le haya perdonado, Él no se perdona. Entonces aquí necesitamos que las personas se liberen de esos tres complejos para que puedan vivir una vida plena en la fe. Yo debo de entender que la obra justificadora de Cristo hace posible que yo tenga paz para con Dios. Y si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarme? Y si Dios me perdonó, ¿quién es el hermano para no perdonarme? Entonces, aquí ella debe es de pensar, si Dios la aceptó, ella tiene que perdonarse a sí mismo, y si hay algo en el desarrollo de su vida cristiana que siente que le afecta su comunión con Dios, ella lo que tiene que hacer es dejarlo. Exacto. Porque Dios no va a venir a quitarle a ella la moda. Es ella la que tiene que renunciar a la moda. Recuerde lo que Pablo escribe en la carta a Tito, capítulo 2. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero da una enseñanza. Que el hombre renuncie a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces aquí el asunto es simple. Si Dios trata conmigo, sé que necesito a Dios, sé que si me acerco a Él me acepta, pero hay un obstáculo en mi conciencia que dice que me estorba, ¿qué debo hacer yo? Pues quitarlo. Y si ese obstáculo es la cerveza, el adulterio, la fornicación, el cigarrillo, el resentimiento, la moda, porque hay modas que no son aptas para cristianos. Entonces, si a usted la moda le afecta a su conciencia, lo mejor que usted puede hacer es renunciar a la moda a fin de agradar al Dios que la acepta como su hija. Amén. Sigamos. Pastor, ¿qué opinión tiene acerca de un cristiano que participe en su empresa en un sindicato? Él dice que quiere aprender derecho laboral. Bueno, ese es un ramo del derecho, ¿cierto? Uh-huh. No tiene ningún problema. Me interesa que se vuelva un abogado. Y si lo es, lo felicito. Lo que pasa es que toda profesión, dando el manejo correcto, pues no tiene ningún problema. El problema es cuando a través de la profesión que yo tengo doy pasos en falso. Ahí sí hay problema. Ser médico es una belleza, pero si utiliza esa investidura que le confiere la ciencia para, yo qué sé, hacer de que muchas personas dejen de vivir, como pasó con un médico, ¿recuerdas? Que lo condenaron a cadena perpetua por una cantidad de personas a quien él les quitó la vida porque los oía que se quejaban. Entonces, una cosa es que yo en el ejercicio de la medicina se me muere un paciente, otra cosa es que yo intencionalmente busque que se muera. Igual va a ocurrir aquí en el derecho. Si yo ejerciendo el derecho dentro del derecho, como es al derecho,
pues no tengo ningún problema. Pero si utilizo el derecho para pervertir la justicia, ahí sí es malo. Sí, es como si se estigmatizara también el Exacto. pertenecer a... Exactamente. Entonces aquí, en ese campo, pues los sindicatos existen, entre comillas, por las presuntas injusticias de las empresas. Pero pues en una sociedad como la que vivimos, solamente se piensan en derechos y casi siempre no se cumple con los deberes. Y eso lo vemos en diferentes áreas, ¿no? Reclaman derecho para, y salen a destruir todo. Entonces, eso no tiene sentido. Entonces, un cristiano, pues pienso que si está dentro de un sindicato, está afiliado, yo que sé, haga su aporte, que de alguna manera en un momento determinado puede hasta beneficiarlo, pero no participe en revueltas ni nada de eso, que los cristianos estamos llamados es a vivir en paz, ¿cierto? Amén. En paz. ¿Para qué me voy a meter yo en una revuelta donde puedo perder un ojo, puedo perder la vida, puedo hacerle daño a alguien? Sí. Pues no, eso no, es que los cristianos debemos de vivir por fe, haciendo las cosas como Dios manda. Amén. Así es. Aquí había una pregunta, hermano Carlos, no sé si alcanzamos a responder. Yo ¿Qué creo hora que son? sí. Sí, 6:57. Sí, la respondemos. Dice, buenos días, Dios les bendiga. Una persona que no haya recibido el Espíritu Santo, utilizan el término recibido el Espíritu Santo, ¿puede servir en la iglesia? ¿Y por qué lo recibe la persona? Dos preguntas en Son una. dos preguntas. Bueno, todo va a depender de la visión que tengan de la obra del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, de entrada digamos que no. Si no ha recibido el Espíritu Santo no puede, porque es que si no ha recibido el Espíritu Santo, pues yo me atrevería a decir que no es cristiano. Ujú. Porque según San Juan capítulo 16, lo primero que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente es que producir efectos transformadores. Lo convence de que es pecador y lo lleva al arrepentimiento a los pies de Jesús. Ahí comienza la obra del Espíritu Santo. El problema que veo yo es que la gente cree que se habla en lenguas para recibir el Espíritu Santo. ¿Ya? Y algo más, para ser salvo. Y se desconoce lo que la Biblia dice. La Biblia lo que dice es, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia no dice, hablen lenguas para ser salvo. No, la Biblia lo que dice es que después de que es salvo, se hablen lenguas. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y después de que sea salvo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Pienso que el problema es de interpretación. ¿Ya? Ahora, con respecto al servicio, dependiendo del concepto que usted tenga de servicio. Porque también hay una interpretación equivocada al respecto. Hay gente que cree que servir a Dios es ser diácono. Servir a Dios es ser pastor. Servir a Dios es ser presidenta de Dorcas. Servir a Dios es ser director de misiones. Pero si lees Lucas, encuentras de que la viuda de más de 100 años servía a Dios de día y de noche. ¿En qué? En oración y súplicas delante de Dios, añorando ver la realidad que se iba a manifestar en la persona de Jesús. Entonces, eso ya es muy hipotético, dependiendo del concepto que yo tenga de servicio. Puede ser que usted tiene algo que puede poner a funcionar para Dios, llamémoslo simple, un talento. El problema del que recibió un talento no fue porque tenía poco, sino porque a pesar de que tenía algo, no lo puso a funcionar. El éxito de los que llevaron el doble no fue porque les dieron más,
sino porque lo que les dieron lo pusieron a producir. Dios no tiene gente inútil en la iglesia. Y el cristiano tiene que aprender a aceptar una realidad. Y es cuál es su sitio en el cuerpo de Cristo. No todos los miembros del cuerpo ocupan el mismo lugar. Hay partes de nuestro cuerpo que no están a la vista. Y sin ellos no pudiéramos estar acá. Por ejemplo, ¿quién se preocupa tanto por los pies? Sin embargo, yo esta semana hice un análisis. ¿Qué sería de mi vida sin pies? Estaba pensando. ¿Qué sería? Muy complicado. ¿Qué puede representar, yo qué sé, una uña? Aparentemente puede hasta traerme dolor, pero están en el cuerpo por una razón. Dios la puso ahí por una razón. Entonces, lo que yo tengo que pensar es, ¿cuál es mi puesto en el cuerpo de Cristo? ¿Seré boca? ¿Seré pies? ¿Seré ojo? ¿Seré oído? ¿Seré manos? ¿Seré corazón? ¿Seré vida? ¿Qué parte ocupo yo en el cuerpo de Cristo? Si eres parte del cuerpo de Cristo, yo quiero hacerte saber que estás sirviendo a Dios. Amén. Lo que pasa es que las personas tienen que quitarse en el prejuicio de la vitrina, de la exhibición. Hay hermanos en las iglesias que no los menciona el pastor para nada, pero son columnas. Y uno hasta lo ve en el libro de los Hechos, ¿no? Capítulo 15. Había un hermano llamado Jacob, del cual solo se habla 2 veces. Uno, cuando interviene en el concilio, no se menciona que era evangelista, que era un orador, que era, yo no sé, era simplemente un hombre prudente, calmado, que estaba ahí, y cuando fue necesario tomar una decisión, estuvo. Y luego Pablo habla de él en la carta a los Gálatas, pero no se volvió a mencionar. Entonces, ¿qué? No servía al Señor. Pedro sí servía porque en toda parte estaba haciendo acto de presencia. No, lo que hay que pensar es cuál es mi sitio en el cuerpo de Cristo. Dependiendo de lo que usted piense que es en el cuerpo de Cristo, así también será su servicio. Consciente que aunque la gente no lo vea, Dios sí lo ve. Amén. Lamentamos decirles que el tiempo se nos fue.